Hoy vamos a tratar de explicarles a todos los ecuatorianos y latinoamericanos el rol de los terratenientes en la historia de Ecuador y de América Latina. Porque Ecuador eligió a un terrateniente como gobernante para este periodo entre el 2023 y el 2025, en el cual durante 18 meses tendremos a un agroexportador y terrateniente como presidente de Ecuador. Los terratenientes han tenido una fuerte influencia en el aspecto económico, en el aspecto político y en el aspecto ecológico de América Latina. En el aspecto económico, desde la llegada de los españoles, su objetivo fundamental fue la ocupación del espacio físico mediante la llamada hacienda. Cuando se dio la conquista de Norteamérica por medio de los migrantes europeos del norte de Europa, debido a la famosa fiebre de la aftosa que les obligó a salir de Europa, estos colonos que llegaron a Argentina, Brasil, Uruguay, también llegaron a Norteamérica, es decir, a las zonas templadas del continente, también tenían una obsesión por la tierra, porque la tierra se volvió la principal fuente de producción, de fuente de ingresos económicos y el lugar donde se podía vivir, tener una casita, animales, producir, tener capacidad de autosustentación. Desde el punto de vista económico, lo más importante para los terratenientes de América Latina y del continente americano ha sido la tierra, como hemos dicho, pero básicamente la tierra como propiedad privada, como su propiedad privada. Y también les ha interesado todo lo que es la construcción de casas, ciudades, oficinas, infraestructura, todo lo que tiene que ver con la construcción. Hay una relación directa entre propiedad y ocupación del espacio físico e ingeniería y construcción, porque la ocupación del espacio físico empieza primero por la navegación, en el caso de América. En el caso de Europa empezó primero por los caminos de Roma. Todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos eran los más importantes. Ser propietario, crear caminos, crear formas de acceso para ocupar espacios físicos en el planeta Tierra ha sido la obsesión de los terratenientes. Pero luego de eso ha tenido como fundamento más importante también la búsqueda y la explotación de materias primas. En el caso de América empezamos con la explotación de las minas, que era el recurso más importante que tenía y que se podía saber cómo obtenerlos, cómo negociarlo, el oro, la plata, porque tenían un valor, pero además no estaban sometidos a la inclemencia, a las pestes, al desconocimiento que traían los europeos. Sí, el hierro, el cobre, el bronce, el oro, la plata habían sido ya manejados por los europeos con éxito durante siglos. Luego de esto, de la tratar de ocupar el espacio físico y de buscar qué es lo que se puede producir, venía la cómo se puede producir. Y para producir se tenía que tener recursos humanos, tenía que tenerse población, tenía que tenerse trabajadores. Tenemos que siempre recordar que no fueron más de 100.000 españoles los que vinieron a América, ya inclusive hasta las Filipinas, en todos estos 300 años de colonización. Fueron mucho menos que los migrantes europeos que llegaron a los Estados Unidos a colonizar Norteamérica, que llegaron en menos de 50 años más de 1.000.000 de germanos, daneses, suecos, holandeses, alemanes, ingleses sobre todo, irlandeses, inclusive italianos. Pero en América Latina
se crearon dentro del sistema de ocupación un objetivo fundamental. El continente americano era botín, y desde que fue botín para todos los europeos, el enriquecimiento rápido, la fortuna, era la obsesión de los europeos en América. Hoy tenemos en el poder a un terrateniente. Este terrateniente es dueño de grandes haciendas. Su abuelo y su padre fueron dueños de la más grande hacienda bananera de la costa llamada La Julia, que se la quitó Rafael Correa y se la dio a los trabajadores. Pero esa es una de las tantas haciendas. Este señor terrateniente que nos gobierna está vinculado mental, emocional, psicológica, socialmente con el sentido de la propiedad privada, de su propiedad. Él gobierna sobre todo para proteger los intereses de su familia y de sus propiedades, de seguir siendo el dueño y señor de esas tierras y seguir siendo el dueño y señor de la empresa Novoa, que es la mayor exportadora de banano del mundo. En segundo lugar, ¿cuál es el impacto político de los terratenientes en la historia de América y en la historia de Ecuador? Recordemos que cuando llegan los conquistadores españoles ya vimos su obsesión, la tierra. Llegaron los colonos europeos, su obsesión, la tierra. La independencia de nuestros países de América fue hecha por terratenientes. En Estados Unidos, George Washington y Thomas Jefferson eran terratenientes, y no solamente eran terratenientes, eran además esclavistas, tenían centenas de esclavos. En América Latina, en el caso de Ecuador, la independencia del Ecuador fue hecha por terratenientes, fundamentalmente los terratenientes de la Sierra Norte de Quito. Y entonces Manuela Cañizares era una terrateniente dueña de la hacienda de Cotocollao. Juan Salinas, otro de los próceres de la independencia, era otro terrateniente dueño de esas tierras que están por Sangolquí. También estaba la condesa Gijón, que se casó con Flores, el primer presidente del Ecuador, que era un pobre militar venezolano, era mulato y era llanero, pero gracias a estas guerras de la independencia llegó a ser general de las tropas de Simón Bolívar y se casó con la condesa de Gijón, que construyó su propio palacio, la Circasiana. Era dueño de la Mariscal, Juan José Flores, y su hijo Flores Gijón, Antonio Flores Gijón, y del Valle de los Chillos, donde está la hacienda Chillo Gijón, dueño de gran parte del Valle de los Chillos, que producía el mejor maíz del mundo y del Ecuador, que era el maíz de los Chillos. Los terratenientes fueron los que nos dieron la independencia de España. Pero luego los terratenientes fueron los que se apropiaron del gobierno de Ecuador. Cuando empezamos, el primer terrateniente que se apropió del gobierno de Ecuador fue Juan José Flores, precisamente el mayor terrateniente en ese momento de Quito, porque se casó con la condesa de Gijón. Luego vino Rocafuerte, que eran terratenientes de la costa. Roca además era comerciante exportador. La vara del mercader le venció a la vara de Olmedo, que era el hombre inteligente, que fue el primer alcalde de Guayaquil. Entonces, los terratenientes comenzaron a ser los dueños del poder en Ecuador.
Y se supone que con la revolución liberal los terratenientes iban a dejar de ser los dueños del poder y de las grandes propiedades. Pero la revolución liberal lo único que hizo es quitarle al clero las grandes propiedades, porque el mayor terrateniente que existía antes de la revolución liberal era la Iglesia Católica. Era el dueño del 70% de las tierras fértiles de la Sierra Ecuatoriana. Vino Eloy Alfaro y les quitó esas propiedades y se las entregó a los leales seguidores de la causa liberal. Entre ellos se entregó a Leonidas Plaza Lasso, y Leonidas Plaza Lasso se convirtió en el mayor terrateniente de la Sierra Norte. Tenía haciendas en la provincia de Cotopaxi. Hasta hay un pueblo que se llama Lasso, que lleva ese nombre porque las haciendas que estaban alrededor de ese pueblo eran del señor Leonidas Plaza. Y luego de su hijo, Leonidas Plaza. En cambio, las haciendas del norte, las de Otavalo, se las entregaron a otro terrateniente que llegó también a ser presidente del Ecuador, Galo Plaza Lasso. Y entonces él tenía también sus grandes haciendas en el norte. Y estos dos terratenientes, Leonidas Plaza y Galo Plaza, llegaron a ser presidentes del Ecuador. En la costa, los terratenientes eran dueños de las grandes plantaciones de cacao, numerosísimas. Estaban los Salem, los Dribo, todos esos migrantes, todos los que después se convirtieron en banqueros, eran al mismo tiempo terratenientes. Estos terratenientes, que tenían enormes haciendas, llegaron a hacer poder en el Ecuador y pusieron presidentes. Los Arosemena, todos esos. Y hoy, nuevamente, los terratenientes de la costa ecuatoriana vuelven a poner presidentes en el Ecuador. Y le tenemos a Daniel Noboa. Para los terratenientes, lo más importante ha sido tener el poder. ¿Para qué? Para poder controlar a la población ecuatoriana. ¿Y cómo la controlan? Mediante leyes que las hacen a su medida, a sus caprichos. Luego, utilizando la justicia, que como hemos visto es la más corrupta del Ecuador y de América Latina y una de las más corruptas del mundo, porque en el Ecuador se fabrican leyes todos los días y de acuerdo al gobernante, y hemos tenido nada más ni nada menos que 120 gobernantes, y cada gobernante ha querido hacer su propia ley, su propia consulta popular, su propia constitución. Tenemos 46 constituciones. Precisamente ahora este presidente quiere hacer una consulta popular. El anterior ya la hizo, el anterior también, el otro no solamente que hizo una consulta popular, hizo una constitución. Ese es el mecanismo mediante el cual los terratenientes han logrado controlar al país. ¿Y para qué lo controlan? Para poder, primero, seguir siendo aliados de los Estados Unidos, que es su mayor comprador, su mayor cliente. Entonces, no puedes bajar la cabeza ni la moña ante Estados Unidos, porque Estados Unidos es el dueño del continente americano. Nosotros, como lo dice muy bien Fidel Castro, somos colonias norteamericanas. Desde 1830 somos colonia de los Estados Unidos. Y como somos colonia de los Estados Unidos, como lo es Puerto Rico, que ahora también ya logró ser Estado adjunto, nuestros terratenientes han estado al servicio de los norteamericanos. Es más, Galo Plaza fue a estudiar en Estados Unidos. Ahora, Daniel Noboa, otro terrateniente, también fue a estudiar en Estados Unidos y regresa lavado el cerebro por los norteamericanos. Y su función es
mantener al Ecuador como proveedor de materias primas de Estados Unidos. Y ahora, llevarnos al Ecuador a la denominada guerra al narcotráfico. Mantener al Ecuador en esta denominada guerra al narcotráfico, en la que Estados Unidos es dueño de Galápagos, controla Galápagos y 200.000 kilómetros alrededor. Es dueño de la base de Manta y controla la base de Manta, y a través de la base de Manta a la Fuerza Aérea, al Ejército y ahora es el que pone la fiscal. Vemos que la fiscal del Ecuador ha sido puesta por el embajador norteamericano, por el Trujillato, es decir, los seguidores del presidente del Consejo de Participación Ciudadana interino, que puso a esa fiscal y nadie la puede sacar. Y la función de la fiscal ha sido fundamentalmente perseguir a Rafael Correa y a los correístas, proscribir, eliminar, exterminar a Rafael Correa. ¿Y por qué lo quieren exterminar a Rafael Correa? Porque Rafael Correa les quitó a los bajos la base militar de Manta a los norteamericanos. El único país en el mundo que le ha logrado quitar una base militar a los norteamericanos es Ecuador. En segundo lugar, porque le sacó a la embajadora de los Estados Unidos, porque le sacó a la USAID, que es la cooperación de los Estados Unidos, porque se atrevió a convertir a Ecuador y a Quito en la capital de UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, y porque junto con otros presidentes latinoamericanos se atrevió a hacer algo peor todavía: crear el Consejo de Defensa Sudamericano, que era un sistema mediante el cual todos los países, todos los ejércitos de Sudamérica se asociaban, se unían para, primero, evitar conflictos entre nosotros; segundo, combatir la delincuencia, el narcotráfico y todos los delitos, pero además para ser independientes de Estados Unidos. Y eso no lo podía tolerar Estados Unidos. Quería ser dueño de la OTAN, pero además tenía que ser dueño, mediante el Tratado de Asistencia Recíproca que tenemos firmado con Estados Unidos, de todo el continente latinoamericano. Cuba, Venezuela y Nicaragua son los renegados que no han aceptado que sus ejércitos estén a las órdenes de Estados Unidos, y ellos sufren por eso el bloqueo. Y el bloqueo ha sido la cosa más terrible que pudo haberle pasado a un país latinoamericano. No teníamos la capacidad que tiene China de resistir un bloqueo, y nosotros, al no poder tener esa capacidad de resistir un bloqueo norteamericano económico, Cuba, Venezuela y Nicaragua se han convertido en países pobres, generadores de la peor ola migratoria, que a su vez invaden los Estados Unidos. Es decir, gracias al bloqueo, Estados Unidos ha creado los propios invasores que van a llegar a poner gobernadores, senadores y presidente en Estados Unidos, y son de los países donde ellos han bloqueado. Estos migrantes, que son ahora los invasores, junto con los argentinos y ecuatorianos, que somos un mal ejercicio del capitalismo desbocado, donde a pesar de la dolarización no hemos podido parar la violencia y las olas migratorias que nacen en Ecuador, y a pesar de todas el socorro multimillonario a Argentina, no se ha podido parar la carrera inflacionaria de ese país. Entonces, el objetivo fundamental de estos terratenientes, como lo es el actual presidente, ha sido fundamentalmente convertirnos en un país que es proveedor de materias primas de Estados Unidos. Punto. Desde el punto de vista ecológico, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido el
los terratenientes en América Latina. Estamos viendo que en Brasil, en este periodo de Bolsonaro, donde se dio el capitalismo desbocado en ese país, los terratenientes expandieron sus propiedades de manera brutal, utilizando a los sin tierra para que invadan propiedades en la Amazonía, propiedades que luego ellos las compraban. Vimos aquí que cuando se dio el problema, la revolución el boom del camarón, los terratenientes utilizaban a los campesinos de los mismos poblados que estaban frente al mar, a las zonas de manglar, para que invadan los manglares y luego ellos compraban las propiedades y les ofrecían trabajo. Y recordemos que el narcotráfico y el sicariato se origina de la industria camaronera. Cuando el camarón fracasa por la dolarización, por la fuga de los banqueros, pero fundamentalmente por la llegada de la niña, y con la niña la peste de la mancha blanca, esta peste destruye los manglares, destruye las camaroneras. Los guardias de las camaroneras se quedan sin trabajo y se convierten en sicarios. Y todos los larveros, todos los individuos que recogían y vivían en el mar, 120,000 familias que recogían larvas y se las vendían a las camaroneras, y estas larvas desgraciadamente eran portadores del virus de la mancha blanca, se quedaron sin trabajo. Entonces se dedicaron unos a la pesca, pero la mayor parte se dedicaron a transportar migrantes ecuatorianos a Centroamérica. Y estos, desafortunados por la crisis del camarón, se fueron a Centroamérica en las lanchas de los pescadores de las mismas camaroneras, que se convirtieron en traficantes de seres humanos. Y esos traficantes de seres humanos luego se convirtieron en traficantes de seres humanos y de cocaína, porque encontraron que se podía llevar también cocaína, no solo seres humanos, a Centroamérica, y que ese era un gran negocio. Y así nacieron los carteles. Precisamente en la zona donde había más camaroneras en la provincia de Manabí, el Chone, nace el llamado cartel de los choneros, que ahora tiene 20,000 miembros y es el cartel más poderoso del tráfico de drogas de Ecuador. Entonces, los terratenientes tuvieron un impacto terrible en la costa, porque durante la época del banano, ellos se expandieron, arrasaron con muchos bosques y selvas y crearon la agroindustria. La agroindustria, traída por la United Fruit primero, y luego desarrollada por agroindustriales como los Novoa Naranjo, esta agroindustria no solamente que ocupó gran parte del territorio nacional en las zonas de los ríos más fértiles, las zonas más fértiles de la costa. Recordemos que el Guayas tiene más de 1,000 kilómetros de este río y tiene el valle más fértil, uno de los 7 valles más fértiles del mundo. Ahí la industria bananera se desarrolló y trajo la agroindustria. Pero la agroindustria significaba la competencia entre máquinas y seres humanos. Las máquinas progresivamente fueron reemplazando a los seres humanos. Y hemos pasado de la etapa de explotación miserable de trabajadores costeños a los que se les contrataba solo por temporadas para que vengan a sembrar, o para que vengan a cosechar, o para que vengan a fumigar. Y luego se los botaba, no tenían trabajo estable, no tenían salario estable, no tenían seguro social, no tenían nada. Inclusive se explotaba a los niños. Es por eso que la Comisión Económica Europea ahora ha inspeccionado las plantaciones de Ecuador, porque se sabía que en las plantaciones bananeras de Novoa y de otros que ahora nos gobiernan, bananeros, se practicaba la explotación infantil. Pero en los barrios, en las provincias,
donde se desarrolló la industria bananera, la provincia del Oro, la provincia de Los Ríos, la provincia de Esmeraldas, la provincia del Guayas, es precisamente donde se vive la violencia más brutal. La industria camaronera desarrolló el narcotráfico desde la provincia de Manabí. En cambio, la industria del banano desarrolló la violencia y el narcotráfico desde las provincias bananeras. Y hoy Ecuador es el mayor exportador de cocaína a Europa en barcos y cajas de banano. Es así como el impacto ecológico que ha tenido es que las camaroneras cambiaron el perfil costanero, crearon 200.000 hectáreas de camaroneras en la costa ecuatoriana que se inundan y que dependen fundamentalmente de periodos de lluvia con el fenómeno del Niño o de sequía con el fenómeno de la Niña. Estas camaroneras o se destruyen cuando llega el fenómeno de la Niña, del Niño, por las inundaciones, o son a su vez asediadas por pestes, por la sequía en el periodo de la Niña, donde el agua se saliniza, donde hay menos agua dulce y donde llegan los virus, las pestes. En cambio, en la zona bananera de Ecuador, este fenómeno de las inundaciones, de la deforestación, ya nos trajo primero la fiebre amarilla, que gracias a la vacuna de la fiebre amarilla no terminó con la población costera de Ecuador, pero nos ha traído todo lo que es la malaria y ahora el dengue. El dengue que ahora nos está invadiendo y que ya golpea las provincias de Santo Domingo, Guayas, Los Ríos, Manabí, se produce porque hubo expansión urbana. Se crearon muchos pueblitos de mala muerte, de mal morir, que existen y se reproducen, igual que existen los barrios miseria, que en Guayaquil, en la costa ecuatoriana, florecen de la noche al día y están ahí, debido a que en la costa se vive lo que es las invasiones, en los campos y en la ciudad. Y esta gente a su vez crea residuos de basura, y en esos residuos de basura no orgánica es donde habita el mosquito del dengue, y ahora vivimos la epidemia del dengue. Ha habido una transformación ecológica de la costa ecuatoriana, y esta transformación ecológica de la costa ecuatoriana se ha convertido en el nido donde germina la violencia que ahora nos invade, donde germina el narcotráfico que nos ha convertido en los mayores exportadores de cocaína a Europa, como un día fuimos los mayores exportadores de cacao, como otro día fuimos los mayores exportadores de banano, y seguimos siendo. Antes fuimos los mayores exportadores del mundo de quinina. Bien, hoy somos los mayores exportadores del mundo de cocaína. Gracias.